Pues muy bien, vamos a iniciar esta actividad desde Ciudad de México. Estamos trabajando un estudio que tiene que ver con Grecia, que son las enseñanzas de la antigua Grecia, obviamente con la trascendencia metafísica de nuestro tiempo. Es muy importante que nosotros conozcamos todos los aspectos referentes a por qué estamos acá o cuál es el origen de muchas de las concepciones y cuestiones que tenemos. En esta ocasión pues vamos a tener esta actividad de cierre prácticamente, que bueno, todo esto recuerden que se transmite a través de los canales del Centro Metafísico para que ustedes puedan checarlo tanto en Facebook, YouTube y demás, centrometafísico.org. Bueno, estamos en este estudio de metafísica y vamos a concentrarnos ahora en esta posibilidad que tenemos de estudiar el Apocalipsis de San Juan. Entonces, bueno, recordemos que en metafísica siempre lo más importante es trabajar nuestra conciencia espiritual. Nosotros vamos a estudiar el día de hoy que tenemos el espíritu, el alma y el cuerpo. Prácticamente aquí metiditos estamos cada uno de nosotros. Entonces, el espíritu es la parte superior, justamente el yo soy. El alma la tenemos aquí, que es como un intermediario entre el espíritu y el cuerpo lo tenemos acá. El objetivo de nuestra vida es en sí la conexión con el alma. El Apocalipsis, en realidad la palabra Apocalipsis en griego quiere decir revelación o algo que se está revelando. Entonces, el objetivo de toda esta enseñanza o de toda esta revelación que se le dio a Juan es justamente qué es lo que va a pasar, en este caso, para la humanidad en sí. No como una suerte, digámoslo así, de profecía que va a ocurrir mañana, sino como un entendido de un profeta. Un profeta tampoco es que viera el futuro, pero sí, porque en realidad todo ser humano que tiene a Dios dentro, que tiene su chispa divina dentro, en algún momento va a pasar por esos momentos de, digámoslo así, encuentro divino. Entonces lo que hacían en verdad los profetas cuando veían justamente en imágenes, en metáforas, y lo mismo le pasó a Juan en estos últimos tiempos donde él se encontraba ya exiliado, dado pues todo lo que hicieron los cristianos de ese tiempo, pues obviamente sucedió que pudo él revelar lo que va a pasar con el alma de cada uno una vez que logremos el contacto divino que se encuentra pues justamente predicho, digámoslo así, en esta fase. Entonces, por eso lo más importante en metafísica es conectarnos con el estudio de nuestra alma, de nuestra vida, de lo superior. Entonces todo esto se vuelve un asunto iniciático. Grecia, por supuesto, ya tenía antes del cristianismo un panteón o una enseñanza divina muy grande. Prácticamente los misterios divinos, los misterios eleusinos, toda la enseñanza que estaba allí ya era muy, muy, muy vasta y muy grande, con todos esos dioses para cada una de las actividades y muy relacionadas y muy vinculadas con el entendimiento del alma. Entonces, cabe destacar que cuando llegan los cristianos a Grecia, inicialmente San Pablo es el que llega con todos ellos, pues empieza a revolucionar prácticamente todo el panteón griego y les empieza a dar ya una nueva óptica de vida, un entendimiento muy grande, porque empiezan justo a reconocer la presencia crística. Y eso cambia, por supuesto, todas las cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, se puede participar de esta enseñanza sin requisitos previos, y si quieren certificarse en todo este estudio, pues es participando de todas las actividades. Como quedan grabadas, si no han podido estar en todas, pueden hacerlo, digámoslo así, en ese seguimiento de actividades online. Entonces pueden llevar a cabo todo ese asunto. Entonces, bueno, dicho lo anterior, si estamos listos, nada más me hacen así con el dedito, y eso ya, a mí me dice que todo el mundo quiere quedarse, ¿verdad? Qué bueno. Pues muy bien, vamos nuevamente a Grecia. Prácticamente estamos en todo este territorio. Recuerden que Grecia pues obviamente se expandió muchísimo en los tiempos. Acá está Corinto, aquí estaría Atenas, aquí estaría el canal de Corinto, Esparta, aquí está Creta, aquí estaría también el Peloponeso, donde están los retiros de curación y de sanación. Prácticamente toda esta zona, una zona sagrada, más de 300 islas.
La isla de Patmos, a donde nos vamos a ubicar ahora, forma parte de las islas del Dodecaneso, pensando en 12 islas conjuntas, muy pequeñitas, pero que están allí en conjunto. Entonces pueden encontrar justamente esta isla por acá. Entonces, aquí más o menos tenemos la ruta que siguió hasta ese punto final el apóstol Juan, el evangelista. Ok, recuerden que había otro Juan que era el bautista, mucho antes de Jesús, primo de Jesús prácticamente. Juan el evangelista pues es el discípulo más joven de Jesús. Entonces toda su vida absorbe muchísimo de él y llega muy viejo. Prácticamente es de los pocos apóstoles que murió de viejo, imagínense ustedes. Y con todo lo que él sabía, porque él recibió, digámoslo así, misterios de Jesús que ningún otro apóstol recibió, pero pudo, por supuesto, checar todo eso. Pero miren más o menos la ruta. Todo esto, Jerusalén está por acá. Para llegar aquí desde el puerto de Cesarea, prácticamente pues tendríamos una línea recta si queremos verlo así, o pasando por todas estas zonas. Aquí pues lo que ahora sería Turquía, que en entonces no se distinguía una separación entre la cultura helénica o la Hélade y Turquía. Ya después de todo esto, pues obviamente Siria y todos estos aspectos pues se fueron ubicando. Entonces aquí estamos en la isla del Patmos, la isla del Dodecaneso, llena de colinas y rocas, caminos y vegetación. O sea, de alguna u otra forma, una isla hostil, si lo queremos ver así, dado y un lugar para un exilio en una isla donde podría estar vigilado, dado que se habían puesto las cuestiones pues ya muy duras para los cristianos ahí entre el año 95 y 97 ya de la era cristiana. Entonces ya había situaciones que vale la pena checar para poder entender todo este show. Pues ya estaban en contra de muchos cristianos, ¿verdad? Las persecuciones pues obviamente estaban a la orden del día, pero también los cristianos, hubo una rama, digámoslo así, altanera de cristianismo, una rama ya muy violenta, muy extremista, una rama, digámoslo, como puede suceder y como hay también allí, en cuestiones de que quieren hacer las cosas a un modo físico cuando la enseñanza es metafísica. Entonces, eso incurre en que, por ejemplo, muchos quisieran Jesús, por ejemplo, cuando estaba allí, querían que fuera rey de trono de mando y de decir, pues ahora le va a pertenecer a Jesús todo esto, ¿no? Ya estaban repartiendo allí los territorios a ver si Jesús llegaba a rey. Y cuando el reino de Jesús, pues él sabía que era todo espiritual. Pero esos malentendidos existen porque no todo mundo entiende lo mismo, a pesar de que se reciba lo mismo. Cada persona es un show, y se los tengo que decir así, cada cabeza es un universo. Aplicando la metafísica del día de hoy, yo solamente me puedo hacer responsable de lo que yo les digo aquí en estas charlas, y por supuesto que hay una línea de estudios donde la línea de estudios de Rubén Cedeño, de Connie Méndez y Emmett Fox y Charles Fillmore y digámoslo así, los padres del nuevo pensamiento, eso es lo que nosotros seguimos acá con todo eso. Pero fuera de esos facilitadores, yo no puedo decirles nada más. Entonces, qué bueno que haya muchísimos facilitadores, eso arma, ¿verdad?, una mesa completa llena de muchas cuestiones, pero allí a una persona pues se le puede botar la canica de pronto y puede hacer y decir cosas, y no quiere decir que ese sea el pensamiento metafísico, porque afortunadamente la metafísica nunca, o lo espiritual o la conciencia crística nunca se daña, a pesar de que puedan existir cosas alrededor. Entonces allí está, en una cueva se escribieron todas estas revelaciones del Apocalipsis, ¿verdad? Es una obra de encumbrada espiritualidad. Pensemos, ¿verdad? No solamente en Juan y en todo eso, los años de vivencias, de experiencias y prácticamente de entendimiento de muchísimas cosas del mundo y del más allá, pues lo llevaron a ese momento. Ya viejillo prácticamente Juan, la vista tampoco él la tenía muy bien que digamos, y tenía pues ya cosas de la edad. Él comenzó a escribirlo y de pronto le cae un trueno
y en ese él se va, digámoslo así, le cae un trueno en la gruta, él vivía en una gruta, imagínense que un trueno entró a la gruta y prácticamente marcó el sitio donde ese trueno llegó, se dividió en 3 partes, como lo hace la llama triple. Y entonces a partir de ese momento, él comienza a escribir el Apocalipsis a partir de yo soy el alfa y el omega, prácticamente en contacto con, si nos basamos en el libro de la vida, ya con el sistema cósmico en el cual nosotros nos encontramos. Podríamos decir que ya estaba en una conciencia cósmica. De entrada, pues el propósito era, por supuesto, consolar a los cristianos de las persecuciones que los amenazaban, despertar la bienaventuranza y preservarlos de las mentiras y desvaríos que se habían producido, que ya más o menos les conté allí, pues en todos lados se cuecen habas, ¿verdad? Y por el otro lado, las bienaventuranzas de Jesús, qué interesante, una conciencia bienaventurada, una vida completa, eterna y superior. Eso es justamente la aspiración de la conciencia crística o de una persona que tiene la conciencia crística. Por eso las bienaventuranzas son la enseñanza, digámoslo así, más potente de Jesús, de cómo se vive bajo una conciencia crística, que ya por ahí hay también algún video que les he dejado con esas bienaventuranzas dadas por Emmett Fox, interpretadas por Emmett Fox. Y en este caso, pues por supuesto que San Juan lo sabía, y ocurre algo que sí está en las bienaventuranzas, y dice: bienaventurados los que sean perseguidos por mi causa, porque ellos recibirán el cielo y ellos se conectarán con esa conciencia. Y esto es justamente parte de lo que ocurre ya para esos momentos. Chicos y chicas del club, la conciencia crística o este aspecto ya de, digámoslo así, los últimos aspectos de la evolución del alma, sí tienen que ver con un asunto, no les diría que de persecución, tal cual que alguien los acose o los persiga, pero sí en un sentido de que ustedes deben de saber que no van a ser monedita de oro para todos, que no le van a caer bien a todos con su estado de conciencia, sea cual sea. Es muy común, ¿verdad?, que un metafísico diga: es que se cree mucho, ¿verdad?, porque da charlas de metafísica, o cuando da las charlas se cree mucho, o en México decimos es un mamón, ¿verdad? Puedes agregarle todo, orgulloso, tal, lo que quieras. En síntesis, mamón, ¿verdad?, en México. Pero de eso no creo que se salve nadie que pueda entrar a un entendimiento de vida distinto o superior. ¿Por qué? Porque necesariamente viene un cambio de vida con un cambio de conciencia. Y como las personas que no viven eso no pueden entender cómo se vive así, pues obviamente se vuelve de todo esto. Por el otro lado, se los tengo que decir así: si no diéramos las actividades de metafísica con ímpetu, energía o ese asunto, pues no se recibirían o no habría un impacto en la conciencia. Y la realidad es que la charla es una y el facilitador, saliendo de la charla tú lo ves tranquilo y ya, ¿verdad? Pero esto tiene que ver justamente con el ímpetu que da la misma enseñanza para todo esto, sin justificar nada, porque yo no quiero caerle bien a todo el mundo tampoco. Entonces se los digo nada más para el entendido. Y entonces, bueno, viene parte entonces este asunto donde el Apocalipsis es un gran consuelo, es una obra de entendimiento y de consuelo para esos momentos. Aquí está la cueva donde Juan vivía en esos últimos momentos, y especialmente este ícono que está acá es el que don Rubén Cedeño nos explica para este transcurso de estudios del Apocalipsis. Para esta sesión he conjuntado el estudio de don Rubén Cedeño, de Emmett Fox y de Connie Méndez respecto al Apocalipsis, y solamente en la parte del sexto sello es una aportación propia o algo personal de acuerdo con esto. Entonces, bueno, comencemos con todo este estudio. Este icono lo van a ver en dorado, ¿verdad? Aquí viene, ¿verdad?
todo está en dorado prácticamente, reflejando un lugar fuera del tiempo y del espacio. O sea, para aquellos supersticiosos que digan, ya dinos, Román, lo que va a pasar en el 2025, en el 2040. Nada, aquí ya tal cual el Apocalipsis se ocupa en un lugar fuera del tiempo y del espacio, que es nuestra propia conciencia en el momento justo cuando llegue esa, digámoslo así, pues esa transmisión o ese Apocalipsis o ese encuentro divino. En este caso, fuera de la tercera dimensión, dice allí San Juan, cuando le vi caí como muerto a sus pies. ¿A quién vio? Al Señor. Un Señor de bata blanca y de un cinturón dorado. El encuentro, digámoslo así, cada vez que ustedes vean la palabra Señor en la Biblia, quiere decir la conciencia crística o el alma. Entonces es el Señor del karma, el Señor del auxilio, el Señor de todo lo que ustedes quieran, la figura de Señor como un Señor que tiene dominio. El mismo Señor que habla Jesús en las parábolas es justamente el alma de la conciencia crística. Entonces ya lo tienen allí, el encuentro de Juan, que podría ser cada uno de nosotros en esa revelación con la conciencia crística. Dice, vi 7 candeleros de oro, 7 espíritus del trono, que son los 7 maestros directores de los 7 rayos. Entonces, allí ustedes van a ver que se ven 7 candeleros aquí paraditos. ¿Sí, verdad? Los ubican. Aquí si no se los señalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esos también en relación con las 7 iglesias. Dice, en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre vestido de una ropa que les llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, que está sentado sobre el arco iris. El arco iris, ustedes saben que refleja el pacto de Dios con el hombre. Eso quiere decir, también es un buen augurio de que va a ir muy bien todo, de que vas a triunfar. A pesar de suceda lo que suceda, es un buen augurio para esta parte inicial del Apocalipsis. Estamos hablando del Apocalipsis de la parte 1 al 4 más o menos en todo esto. Los ángeles le arman un trono, quiere decir que no es un trono físico, sino cuando se entrona el aspecto divino es cuando viene la gloria. Y en sí el arco iris tiene que ver también con el cuerpo de gloria. El cuerpo de gloria no es la señora Gloria que está aquí sentada, no se llama Gloria, ¿verdad? Sino el cuerpo de gloria es la gloria divina. Es cuando recibes los 7 aspectos de los 7 rayos completos en ti. O sea, tu cuerpo causal lleno. Entonces vean las figuras. El encuentro con el alma o con la conciencia crística. Un trono de ángeles y un arco iris con la gloria divina de los 7 candeleros, 7 candelabros en sí. Pero aquí viene un asunto muy interesante. Juan le dedica el Apocalipsis a las 7 iglesias. Y esas iglesias existen, ¿verdad? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Súper tremendo. Le dedica eso, pero sucede algo muy tremendo. El Señor le habla a cada una de las iglesias. Esas iglesias, en realidad, por supuesto, son los 7 chakras. Entonces, el alma del ser humano le habla a cada uno de los chakras y le dice de cosas. Les dice cosas en sí de sus, digámoslo así, sus errorcillos y sus cualidades que tienen que desarrollar. Y entonces, digámoslo así, como para dejarlas listas para ese último encuentro. Y entonces, por supuesto, allí es un estudio específico con cada uno de los 7 rayos, que en sí sería desarrollar las 7 cualidades divinas, ¿verdad? Que sería iluminación, entendimiento, poder, voluntad. En el chakra del pechito, en el corazón, amor. En el chakra del plexo solar, devoción, provisión. En el chakra umbilical, compasión y libertad. Y en el chakra muladhara o básico, ascensión. Entonces, ahí lo tienen, ¿verdad? El Señor que aparece en el
aquí tiene una espada en la lengua, ¿la ven? Aquí como que tiene una lenguotototota. Es una espada que le sale de la lengua justamente para cortar y liberar y para poner en orden todo eso. Entonces, el Señor en sí mismo trae todo esa faceta. Entonces, aquí van a encontrar también ángeles, son 7 ángeles, que ya representan como esa ascensión de estos aspectos que estamos hablando. Y bueno, aquí lo ven a Juan, pues en estado de éxtasis prácticamente, por ese trueno donde él recibe la revelación del Apocalipsis. Entonces, el Señor les habla a las 7 iglesias, como ya vimos, y es como un trabajo que se va llevando en su alma. Y entonces también tiene 7 estrellas en su mano. Esas 7 estrellas representan, junto con los candelabros, pues a los 7 señores de los 7 rayos. Entonces, aquí viene algo fantástico, donde Juan ya da las enseñanzas del tercer milenio, allí en esa cueva, en el año 95 a.C. Él ya empieza a vislumbrar la enseñanza que se viene a dar en el nuevo tiempo, en la nueva era donde nos encontramos. Y empieza a dar algo que nosotros ya recibimos en el libro de la vida, y tenemos el conocimiento así, instantáneo si quieren verlo así, de que hay 7 rayos y que hay 7 chojanes de los 7 rayos que guían la vida y que dirigen todos esos aspectos para este mundo. Y ese encuentro tiene también que ver con nuestros 7 chakras y es un encuentro interior si lo queremos ver así. Si hay dudas, levantan la mano y las tomamos, ¿verdad? Entonces los 7 candelabros, pues también las 7 iglesias, los 7 chakras en cada uno de los 7 rayos prácticamente para tener. Entonces ahí está, ¿verdad? Esa dedicatoria. El Señor también tiene 2 llaves. Una llave la tiene para el entendimiento del cielo. Perdón, aquí están. Una llave hacia arriba y otra hacia abajo. Sí se ven allí, ¿verdad? Como que una arribita y otra abajo. Una es para el entendimiento de lo divino y otro para el entendimiento de lo material. Entonces, nuevamente el Señor abre el portal de la conciencia para que podamos nosotros o el alma entender tanto lo espiritual como lo material. O sea, de nada sirve, como sabemos bien en metafísica, ser completamente espiritual si te quedas chuequito en lo material, y viceversa. De nada sirve ser supermaterial si pierdes tu alma, pierdes la conciencia espiritual en esta vida. Sí, el número 7 expresa plenitud. Cada número tiene un símbolo de entendimiento, digámoslo así, de propósito. El 8, como su número, es el infinito. El 9 es el 3 veces 3, es el yo divino, la presencia yo soy. El 6 representa la humanidad. Cuando se ha hablado, por ejemplo, del 6 y 6 y 6, eso quiere decir servicio a la humanidad o a la parte humana. El 5 quiere decir libertad. El 4, estabilidad. Todo necesita 4 patas para que tengan acá. El 3, la Santísima Trinidad. El 2, dualidad. Y el 1, unidad. Pero cuando ustedes vean el 1000-8000, por ejemplo, es una expansión del 9, ¿verdad? Porque es 1 más 8, se vuelve un 9. Entonces, ya no se anden que 777 y ustedes simplifiquen todo. Para eso existe justamente metafísica. Todo lo demás son expansiones, ¿verdad? O el 69 o la 69, Berito, ¿en qué se simplifica? Es 6, es un 6, ¿verdad? A ti que te gustan los números, ¿verdad? Es científica. Y así cada cosa. Por eso es un error, si se tiene síntesis, si se tiene simplificado todo, es un error verlo complejo. Entonces, y todo representa el estado de conciencia y el propósito de eso. Por ejemplo, aquí estamos en el piso, ¿qué es? Unidad.
¿entienden? Este es el propósito de este sitio, es unirnos, por así decirlo, y lograr la unidad de mente, entendimiento, conciencia, etc. Ya vean el número de su casa, todo eso tiene un propósito, un sentido. Todo tiene en ese sentido, y por supuesto aquí el 7 quiere decir plenitud, que todo sea perfecto. Toda la plenitud se va a lograr en ese encuentro divino, y por eso es muy evidente. ¿En qué libro o qué enseñanzas se aprenden eso de los números? Pues aquí ya te lo acabo de dar. Si quieres leerlo te lo escribo, pero está en Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. El 13, que gente le tiene mal síntoma, que es 4, estabilidad. Exactamente. Entonces, así con cada cuestión, ustedes tienen ya el entendimiento de cómo, y no es premonitorio, es de lectura, de entendimiento y del propósito. Entonces, igual así, todo tiene prácticamente ese sentido, su fecha de nacimiento, todo eso, pero simplifíquenlo todo y así prácticamente van a encontrarle ese sentido de su vida, ¿verdad? Entonces, ahí está. Prácticamente vimos esto. Y luego descienden, ¿verdad? 4 figuras muy interesantes que son las figuras de los apóstoles con alas. Entonces el águila, pues por supuesto es Juan, ¿verdad? El toro representa a Lucas, el león a Marcos y el ángel a Mateo, ¿verdad? Que está por allí establecido. Entonces estas 4 figuras también bajan, que serían también lo que nosotros conocemos como, digámoslo así, la elevación del cuaternario inferior, que sería cómo elevar nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y demás. Pero ellos no bajan sin antes se den los 7 sellos. Y esto es súper tremendo, la enseñanza de los 7 sellos del Apocalipsis. Del primer sello al cuarto sello son los 4 jinetes del Apocalipsis. En cada sello desciende un jinete del Apocalipsis, y esto Emmett Fox lo tiene desarrollado en su libro del Génesis al Apocalipsis. Y esto, la pregunta que nos hace Emmett Fox es decir, ¿cómo es tu carácter? Los 4 primeros sellos representan en qué etapa, digámoslo así, nos encontramos de evolución. Entonces dice Emmett Fox, cuando entiendes estos símbolos completamente, entenderás tu propia estructura y podrás iniciar el trabajo de dominio propio y del medio ambiente. El conocimiento para todas las personas de edades diferentes, en diferentes partes del mundo, en diferentes grados de desarrollo espiritual. O sea, ¿por qué estudiamos en símbolos? Porque esto no importa de qué color, de qué estatura, de qué país seas, qué idioma hables, para todos es igual. Esa es la majestuosidad, digámoslo así, de estos seres tan tremendos como los apóstoles, como los filósofos griegos, que prácticamente todos ellos trabajan en símbolos. Y allí se ve qué somos cada uno de nosotros. Y nos dice Emmett Fox, si el futuro ya estuviera preparado y el apocalipsis fuera una premonición de algo que va a ocurrir físicamente en el futuro, ¿de qué serviría hacer todo lo que hacemos? No tiene sentido, ¿me entiendes? Seríamos como robots más bien. Los robots no tienen futuro, o más bien lo que nosotros digamos que van a hacer. Una calculadora no tiene futuro más que decirnos 2 más 2. Entonces, eso sí está predicho, pero nosotros no. Nosotros podemos decidir estar aquí o no estar aquí. Subirnos a la cima del volcán y aventarnos, o estar aquí disfrutando, qué sé yo. Entonces, no existe nada preestablecido. El destino como una cuestión donde no puedes determinar qué vas a hacer, no existe. ¿Vamos? Entonces dice, ¿qué propósito tendría orar y estudiar? No serviría de nada bajo esta situación. Es la actitud hacia la oración lo que arma algo o lo desarma, enferma o cura, entristece o alegra, mantiene a alguien en la estupidez o sabiduría. Interesantísimo, ¿verdad? Entonces, bueno, los 4 caballos representan el cuaternario inferior del ser humano. La naturaleza física, emocional, mental y la espiritual, el verdadero ser o el yo. Nosotros debemos reconocer que tenemos una identidad eterna
que eso va a pasar nuestro cuerpo físico, va a pasar nuestras emociones, va a pasar nuestra mente, pero nuestro yo verdadero no va a pasar. Y por eso el estudio metafísico se concentra en descubrir al yo divino. ¿Qué se puede decir del yo divino? Todo y nada, porque el yo divino tiene toda la perfección, pero hablar del yo divino es muchas veces connotarlo a algo específico y ese yo divino se encuentra en todo y en todos. Entonces, aquí viene el asunto. El Apocalipsis nos refiere cómo al final los tres primeros caballos o jinetes se van a fundir en el cuarto. Entonces, esto ya lo hemos visto, que somos espíritu, alma y cuerpo, y todo esto, por eso en metafísica ustedes lo van a ver en un pilar de llama violeta, porque necesita ser transmutado. Sea como sea, hoy me escribía un estudiante y decía, ¿cómo hacer para, si estoy reviviendo ciclos del pasado, se me están viniendo, ¿qué hago? ¿Cuál es el decreto más potente para hacer para un ciclo del pasado? La llama violeta es sin lugar a dudas 3 veces al día, pero esa no se esperen a que les venga un ciclo del pasado. Es cada vez que se acuerden, llama violeta para aquí, llama violeta para allá, llama violeta para acullá. Y entonces llama violeta para todos lados, no se esperen, 3 veces al día, visualizarla, pensarla, sentirla y poder decir, yo soy antorcha de fuego violeta. ¿Cómo es? Yo soy la llama violeta que estalla y se enciende, consume y disuelve toda creación humana imperfecta, en mí y en todos, pasado, presente y futuro, en este instante y para siempre. Y entonces, cuando veas que viene un ciclo del pasado, tienes que decirle, esto también pasará. No identificarte, porque en lo que tú te identificas, tú eres el que se trepa a ese caballito. Sea lo que sea. Y eso se los tengo que decir así, para eso existen estas charlas. No nos damos cuenta en qué andamos trepados. A menos que sea muy evidente. Pero no vemos en qué caballo andamos y andamos a todo galope. Y entonces viene alguien, pero yo quisiera saber por qué si vieras en el caballo en el que yo quisiera saber por qué voy para allá. Y ya vas en el caballo bien trepado. ¿Verdad? Aquí no sé si les pase, ¿verdad? Pero allá en Guadalajara hay una facilitadora que de pronto se trepa a un bus y no sabe para dónde va y ya está. Se queda dormida y ya el bus va de vuelta. La despiertan cuando ella llegó al otro lado, ¿verdad? Pues ya te montaste al bus y ni sabías en cuál ibas. Entonces, bueno, comencemos. La pregunta es, ¿qué jinete somos? De acuerdo al caballo, el jinete. El caballo pálido, dice el Apocalipsis en el primer sello, cuyo jinete tenía por nombre muerte y el Hades lo seguía. Aquí directa la referencia a Grecia o qué pasó. El Hades, por supuesto, de los griegos, ¿verdad? Entonces, lo van a encontrar allí. El caballo pálido representa el cuerpo físico. Quien cabalga en el caballo pálido le da importancia de más a lo que pasa con su cuerpo físico. La comida, los placeres físicos, siempre estar cómodo, que no pase nada, que hay esto, que el otro. Eso, por supuesto, lo material, por supuesto, está allí metido, ¿verdad? La bebida, la sensualidad. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo primero que se destruye? Lo primero que se acaba es el cuerpo físico, y mantener la conciencia allí es vivir prácticamente en el dolor. Si tú le pones atención de más a tu cuerpo físico, te empiezan los achaques, te empieza el drama. Y en este caso también una extensión de eso sería el dinero, pensar en posesiones, distinciones, ser distinguido ante la sociedad, que te reconozcan, tener fama, cosas de ese estilo, que te admiren. Todo eso es andar en el caballo
pálido. Nos dice Med Fox, bájate del caballo pálido, ¿verdad? Bájese del caballo pálido. Caras vemos y corazones no sabemos. Si lo pone antes de todo, viene seguido de degradación y la decrepitud allí se encuentra. Aquel que vive para ello es el jinete del caballo pálido, ¿verdad? O sea, acá está. El que trae, por supuesto, ahí la muerte de lado. Porque, y eso es terrible, por supuesto. Imagínense una persona que vivió toda su vida para juntar dinero, por puestos, por logros, por esto, por otro, por aquí, por allá. Cuando se acaba la vida acá, se quedan chuecos. O sea, por supuesto, allí está el tema. El caballo rojo. Lean muy bien el Apocalipsis. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen los unos a los otros, y se le dio una gran espada. Qué poder, ¿verdad? Tan discordante. El caballo rojo es el que vive montado en las emociones. ¿En el qué? ¿Qué me ves? ¿Qué? Pues ¿qué? ¿Qué? Pues lo que quieras, ¿qué? En el pensar, ¿verdad? La posesión, lo mío, los celos, la envidia, el estar viendo a ver qué hace el otro. Estar allí es prácticamente quitar la paz. ¿Quieres vivir en el infierno? Celos y envidia. Ese es el infierno puro, purito. No necesitas que nadie te venga a picar las pompas. Ahí está el tema, ¿verdad? Dice acá, acaba con la salud. Vivir así emocionalmente mal te destruye. Arruina la vida en todos los aspectos y es tan malo no tener casi emociones como tener demasiadas. Eso es algo interesante, ¿verdad? ¿Cómo saber si no tenemos o si tenemos demasiadas emociones? Se los puedo asegurar que una persona que está montada en eso no se da cuenta. Entonces es sana la revisión, ¿verdad? O sea, decir, pues igual y sí me monto de pronto me he montado en este caballo o en esto estoy pensando acá, ¿verdad? El caballo rojo se desboca y es el caballo de las emociones, ¿verdad? El adulto se supone, ¿verdad?, que es una persona en control de sus emociones, al que se enoja por cosas sin importancia, se indigna y se enfurece por tonterías que no le incumben, al que se molesta de lo que ve en las noticias, al que trata de corregir la vida ajena, está en ese caballo rojo, ¿verdad? Cuando hay muchas noticias políticas, elecciones, todo eso, la gente se trepa en el caballo rojo. ¿Y a dónde van? Al desbocadero, ¿verdad? Pa' pronto, chicos y chicas, por si no lo han visto, leído o demás. En metafísica se le quita poder a todas esas condiciones del exterior. Política, le quito poder. Economía, le quito poder. Asuntos sociales, etcétera, le quito poder. Eso no es, digámoslo así, no es montarse en el caballo al que lleva la metafísica. Entonces ahí está ese caballito, ¿verdad? Como diría Cricri, corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos. Muy bien, pero aquí son 4 caballos, no hay de más y todos te llevan a un sitio. Entonces, corregir la vida ajena. Hay una película ahorita que está en Netflix, se la recomiendo. ¿Cómo se llama? Pues es de una vieja loca que se la pasa viendo en la ventana. Véanle ahí, el anuncio es así. Y si tú te la pasas viendo por la ventana, cuidado, ¿verdad? Porque es meterse en la vida ajena. Y ya les he platicado en ocasiones el karma del metiche. Si tú te pasas viendo a ver qué hacen los demás, te la jalas. Te jalas esas situaciones, esos asuntos, te estás chupando lo que esas personas están viviendo. Por eso, ni estar viendo, ni estar pidiendo, ni estar dando consejos de nada de eso. Una simple cosa así de decir muy bien esto, el otro, es apoyar.
o ir a favor de eso. Yo paso sin ver. Entonces, deja que los muertos entierren a los muertos. El sentimentalismo en realidad significa pretensión, ser algo que no somos, revistiendo una mentira. Ocúpate de que hoy y mañana están llenos de belleza y alegría, nos lo dice Met Fox. Ocúpate de hoy estar feliz, que todo esté belleza y alegría. Es lo más importante, poner todo bello y alegre. No hay experiencia buena que esté fuera de tu alcance porque Dios es presencia y está presente en ti. Es justo una charla que acabamos de compartir que se llama El conciencia de la hora, ¿verdad? Del Santo Aeolus. Y ahí lo tienen, ¿verdad? Entonces, el caballo pálido, ¿qué es? El cuerpo físico. El caballo negro. No lo hemos visto. El bermejo. Las emociones. Ahí vamos, ¿verdad? Pues ahora nos toca el caballo negro, ¿verdad? El caballo negro, dice el Apocalipsis, el tercer sello. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Está bien loquito, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Que es el que se la pasa en la mente, frívolamente, los dineros calculando 2 por 1, 2, 3 por 2, me das 4, te lo multiplico, me sales debiendo. La conciencia material, intelectual, de estar todo el tiempo así contabilizando todo. Es del intelecto, ¿verdad? Y eso es la carestía y la inanición del alma. Las creencias erradas privan de todo entendimiento y crecimiento espiritual. Se pueden colar esas cosas y no nos damos cuenta. Piensen en cualquier ámbito, un negocio, un trabajo, lo que sea, una persona lo crea con su mentalidad. ¿Quién nos asegura que esa mentalidad es correcta? Entonces, no nos gusta un lugar, es la conciencia de las personas las que estamos allí, o sea, debemos de saberlo al menos. O sea, es parte fundamental, ¿verdad? Dice acá, carestía y escasez por lo que las cosas tienen que ser racionales porque no hay para todos. Esa conciencia de carestía es producto de la racionalidad y de que la gente dice, no, pues si 2 más 2 son 4 y somos 5, pues no alcanza para todos. Y la mente se embota, se cierra, y allí acaba toda la posibilidad de un milagro, de lo divino, de un aspecto superior, de que hay cosas que están más allá de nuestro entendimiento. Entonces, querer siempre tener todo atajado mentalmente es un gran peligro para producir cosas superiores en nuestro mundo. Aceptar todo lo que nos dicen es vivir ahí. Se los tengo que decir, pero hasta creerle a una persona que te esté dando enseñanza espiritual es vivir allí. Porque no le das espacio a tu mente a que abra más cosas. Y lo más importante es lo que no se dice en metafísica. En una charla se dicen cosas, pero lo más importante es lo que no se dice, porque entre las palabras van en realidad los misterios y las cuestiones superiores. Entonces ahí está, el intelecto solo sabe del plano tridimensional, pero se descompone si se lo lleva más allá. Pero así, exactamente como lo dice Met Fox, se pone malito, se pudre. ¿Tú quieres llevar la mente así? Le cae de peso, es como vómito, diarrea y todo al mismo tiempo del cuerpo mental. Entonces, por supuesto, tremendo, ¿verdad? La dimensión de Dios es el infinito y hay que aprenderse el concepto que no es, que está mal que lo veamos como un concepto, pero es el concepto de infinitud.
y es saber que hay algo que es infinito, que está más allá, y que Dios es eso, que la provisión divina es eso, y eso nosotros debemos de tenerlo muy presente. El dinero, la provisión, es que las personas sin este concepto de infinitud, es muy fácil que se vuelvan esclavos del dinero y de la provisión. Es de ley. Si no existe infinitud, se cree en carestía y ya. O sea, no hay mitad. Por eso dice el Apocalipsis también, que a los tibios les escupiré de mi boca. No se puede ser tibio en estos ámbitos, porque ya estamos hablando de cosas del alma, y eso solamente es servir a un amo. Entonces hay que abrir la cabecita, ¿verdad? Hay que abrir la mente, salir, sacarse, bajarse del caballo negro para poder empezar justamente a checar. Dice acá, el valor de Dios es la perfección. La verdad de Dios está más allá del intelecto y se requiere de la naturaleza espiritual para entenderla. Si se trata de vivir sin el conocimiento de Dios, sin el contacto espiritual, se vive en desazón y desilusión. Eso queda mal también. O sea, imagínenselos a esos seres tan chuchos, tan truchos, ¿verdad? Con sus cuentas, todo bien calculado y demás, y les sale todo mal. O sea, no disfrutan la plenitud, la perfección, el número 7 de Dios. ¿Por qué? Por estar allí escatimando recursos, pensando esto, el otro. Y hay que salirse de ahí, por supuesto, con generosidad, con entendimiento. Si tú crees en la infinitud, tú eres generoso porque sabes que hay para todos y que viene de ti y viene a ti también de sobra. Y es el trabajo. Y nos dice Medfox, no hay realización, no hay entendimiento sin realización. O sea, si no lo entendemos y si no vivimos con esa realización y esa generosidad, pues no viene. O sea, es que no tienes el entendimiento de eso. Una cosa necesariamente conlleva a la otra. Bájate del caballo negro. El desarrollo material tiene que ser a la par del desarrollo espiritual. Eso es completamente necesario, ¿verdad? Entonces, ya lo van viendo aquí, ¿verdad? Físico, emocional, mental. Por supuesto, todos esos traen problemas, llevan a la muerte, y por eso trae su basculita, ¿verdad? Ahora sí que basculeando, ¿verdad? Todo. El caballo blanco. Dice el cuarto sello, miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona, o sea, una figura de el gobierno. Él gobierna, por supuesto, sobre los cuatro, y salió venciendo y para vencer. El cuarto sello nos da al cuarto jinete del Apocalipsis, y ese sí es la conciencia espiritual, la realización de la presencia de Dios, vivir desde esa conciencia divina. Entonces dice acá Emmett Fox, cuando ponen a Dios primero en su vida, cuando rehúsan limitar a Dios, interesante, cuando dejan de decir que Dios no puede hacer algo, cuando confían en Dios con la totalidad de su corazón, están cabalgando sobre el caballo blanco. No sé si les ha pasado, pero hacen el servicio de curación por un pacientito, un cuñado, un primo, un sobrino, un ahijao o alguien por ahí. Y entonces, gracias a Dios, se sana. No falta por allí ahora sí que el primo, el vecino, el hermano dice, yo le di unas pastillas buenísimas. Yo le mandé con el médico Chicoche a que le curara la crisis. O hay otros más canijos, dicen, no, este cuate lo curó con telepatía. Se sacan unas fumadas ahí. El milagro es evidente, porque hubo milagro, pero empiezan con esas cosas. Perdónenme, ahí está cómo la mente se quiere meter en todo ese tipo de cosas. Chicos y chicas del GLU, si a ustedes les gusta metafísica,
entenderán que hay cosas que la mente no entiende. Y hay que salirse allí. Cuando uno ve esas cosas, fue Dios. No le des vueltas, no le rayes. Es la conciencia divina, eso existe. Y apenas estamos en el comienzo, eso pasa. Y a medida que más tiempo pase, más va a pasar. Que la gente se va a inventar más, ahora sí que mafufadas para darle razonamiento a una curación, una sanación, una provisión, a una solución de algo. Piénsenlo un momento, ¿verdad? Y allí está el caballo blanco. Por supuesto, el apocalipsis o la revelación del contacto con el alma viene a través de este caballo blanco y es la victoria del gozo, felicidad y armonía. Trae un arco y flecha, que son la palabra hablada, que tiene el poder de ir directamente a donde se requiere solución. Por eso es necesario hablar de todo lo que se requiera, en positivo, en afirmativo. La afirmación tiene más poder que la negación. Sin embargo, la negación hay que utilizarla para negar lo negativo. Cuando hablas, lanzas una flecha directa a lo que mandas. Allí estás tú dirigiendo toda esa curación, todo ese servicio, esa transmutación, esa provisión, ese amor, esa paz. Y ahí está, ¿verdad? ¿Por qué la corona? Porque va a triunfar. ¿Vieron quién tenía la corona primero? Pues el Señor. Ahora nos presentan 4 figuras y de ellos una corona. Nuevamente la victoria la trae este caballero andante. Ahora sí. El jinete del caballo blanco cabalga victorioso para continuar con las victorias. O sea, es la vida desde la presencia crística. Ojalá, por supuesto, seamos ese caballero, porque ese apocalipsis dentro de nosotros, digámoslo así, viene triunfante en esto. Sin embargo, no podemos decir, ¿cómo decirlo? Seguimos estando acá. O sea, el apocalipsis te puede agarrar y todavía seguimos teniendo conciencia física, conciencia mental, conciencia emocional. Pero eso no quiere decir que estés montado sobre esos caballos. Entonces, por eso está allí, ¿verdad? El humano representa, por supuesto, esas 4 bestias. Los 4 cuerpos del ser, el caballo pálido, el becerro y el toro, el caballo rojo, el águila volando. O sea, todos estos se subliman. Como lo hace, los griegos también lo enseñaban así, ¿verdad? El caballo pálido se sublima en el becerro y el toro, que ya vieron que es un apóstol. El caballo rojo o bermejo en el águila volando, en este caso en el plano espiritual. El caballo negro se vuelve el de faz de hombre o el ángel, y el caballo blanco se convierte en el león, ¿verdad? Como en Narnia. Han visto Narnia, ¿verdad? Si no, vean, ahí está esa figura, por supuesto, del león que gobierna. La naturaleza transmutada de lo inferior a lo superior, solo entonces tendrá dominio sobre su naturaleza el ser humano. Entonces es un proceso de transmutación, eso va sucediendo paso a paso y nos vamos sublimando a un aspecto superior que representan esos 4 aspectos, ¿verdad? Y allí vale la pena hacer este decreto, ¿verdad? Decir, Dios es la única presencia, Dios es el único poder. Cuando andemos montados sobre las emociones, Dios es la única presencia, Dios es el único poder. Escatimando recursos, centaveando, Dios es la única presencia, Dios es el único poder. Dios me lo quiere dar, Dios quiere que tenga lo mejor, Dios quiere que tengamos lo mejor. Gracias, Padre. Y así también con la conciencia material, ¿verdad? Dios es la única presencia, Dios es el único poder. Muy bien, ya pasamos los primeros 4 sellos. Ahora viene el 5.º sello. El 5.º sello es muy interesante porque refleja la figura de unos seres que están debajo del altar esperando, que son todos aquellos seres que sirvieron a la conciencia crística y que están esperando a los demás a que los demás sirvan también. Dice acá, esto por supuesto viene con el desarrollo del misticismo, o sea, todas estas figuras que estamos viendo son figuras místicas. O sea, estamos hablando de un sueño de Juan, si lo queremos ver así, o un sueño profundo de Juan, que no es un sueño. Como no es un sueño, es una revelación. Y en realidad, para poder nosotros entender estas figuras,
estamos recurriendo al misticismo y estamos profundizando en el misticismo de Juan. El misticismo tiene valor solamente cuando es dentro de ti. Tú puedes soñar Narnia y eso tiene valor para ti, pero si tú lo platicas, no. Pero aquí estamos hablando de una figura de Juan, finalmente, un ser consagrado, y su figura sí se vuelve una figura mística universal. O sea, se vuelve una figura completamente subconsciente para todo el mundo. De acuerdo al sapo la pedrada, ¿verdad? Y luego dice acá, por supuesto, esto solamente se va a lograr con la devoción hacia la vida en todo y en todos. Esa es la verdadera devoción. Amar a Dios en todo y en todos. Y 2, respeto al Cristo interno encarnado de todos. Una muestra de respeto al Cristo interno de encarnado de una persona sería respetarle su entendimiento, su capacidad y su poder de hacer cosas. Y ahí está, por supuesto, lo que hizo Juan el Amado en su vida. Juan, por supuesto, siempre vivía en esa cuestión. Como discípulo de Jesús fue muy evidente ese amor que le tuvo y le profesó. Todavía después más, por supuesto, pero esa es la razón por la cual él es el maestro Chohan del sexto rayo oro rubí, que tiene su retiro etérico aquí en Arizona, que son ciudades etéricas, no solamente un retiro como tal, ¿verdad? Entonces hay que solicitar las cualidades de Juan el Amado, si les parece bien, para tener ese misticismo, esa devoción, ese entendimiento de la provisión y del gobierno divino sobre todo. Podemos decretar: yo soy la devoción de Juan el Amado por el Cristo, cuidando a la Madre María, y que esta energía quede sellada en nuestro corazón para hacer la labor que nos corresponde en este momento, con todo el ímpetu de Juan el Amado, para expandir la enseñanza en este tiempo y era. Gracias, Padre, que así es. Entonces, Juan el Amado, los chohanes, los maestros, todos ellos están esperando, digámoslo así, en el quinto sello. Sería el momento en el cual nos encontramos como humanidad, en este reflejo de que los mayores pues nos están esperando a nosotros. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, con todo este cristianismo, en Grecia se simplificó, se sincretizó, se sintetizó la enseñanza de estos grandes seres. Los misterios eleusinos se volvieron los misterios cristianos, los misterios del rosario. No solamente eso, el trigo, el grano del trigo, el ramito de trigo se volvió la rosa. Y por eso se reza ahora el rosario. Y cada uno de los rosarios tiene un misterio. Las diosas madres Artemisa, Deméter, Hera, Atenea se sintetizaron en María. Las letanías de Apolo se sintetizaron en todos los salmos, ¿verdad? En todas las enseñanzas que estaban ahí. Las purificaciones de Apolo en el bautismo. Caos, Urano y Zeus se sincretizaron en el Padre Eterno. Y Jesús, Apolo, ¿verdad? Entonces, todo eso, y es de donde fue agarrando. Por eso cuando pintan al Padre Eterno, ponen un señor ahí mamado de pelito blanco, ¿verdad? Porque pues es Zeus, Saturno, Urano, Cronos, todo eso. Pero ya vamos viendo las figuras. Entonces regresemos. Nos da las 7 iglesias y 7 espíritus del trono que ya vimos, que son los 7 rayos y los 7 chakras. El futuro de la humanidad del tercer milenio con los 7 sellos, del cual estamos ubicados ahorita en el quinto sello. El rayo cayó y sumió, ¿verdad? La sagrada llama triple, el alfa y el omega, y lo iconográfico. Muy bien, entonces Rubén Cedeño nos explica en este aspecto, por supuesto, el símbolo de estos 4 primeros sellos. El inicio del Apocalipsis. Emmett Fox, ya vimos los 4 primeros sellos. Connie Méndez, aquí vemos que ella nos va a dar el 7º sello. Connie Méndez habló del 7º sello
Y en este caso el quinto sello y el sexto sello son los que estamos viendo en este momento, ¿verdad? El sexto sello es el descenso de los cielos a la tierra. Empieza a decir que cómo caen las estrellas y se unen en la tierra, cómo cae el sol, cómo todo eso se llena. Dice que la luna se pone de color rojo tipo sangre. Ustedes saben que la sangre es el flujo de la vitalidad del yo soy en el ser humano. Entonces, que todo eso descienda quiere decir cómo viene acá a nosotros. Y el sexto sello es el tiempo de los milagros. Dice acá, todas las montañas se desplazaron de sus puestos. Esa metáfora, por supuesto, es de Jesús. Pero ya en el Apocalipsis dice que no es una montaña, son todas. Todos los obstáculos para la conciencia crística y los milagros se pierden en el sexto sello. O sea, una persona que ya hace milagros está en ese proceso del sexto sello, no solamente ya sirviendo y expandiendo la conciencia crística, sino además lo está manifestando en milagros. Y entonces dice ahí que todos se escondieron en cuevas, reyes, gentiles, vendedores, comerciantes, todos los seres en el mundo se escondieron en cuevas y dijeron, ay nanita, ahí viene, se están cayendo, se están moviendo las montañas, con miedo. Cada persona y cada pueblo, cada población en la Biblia representan, recuerden, estados de conciencia. Entonces, el estado de conciencia de un rey es un estado de conciencia, un vendedor es un estado de conciencia. Eso quiere decir que todos los estados de conciencia se guardaron, se fueron a meter a cuevas para que pudiera, en este caso, manifestarse todos los milagros. Qué interesante que nos tengamos que desprender de todos los estados de conciencia que tenemos o hemos tenido o tendremos para hacer milagros. ¿Por qué? Porque no pasa. O sea, digámoslo así, un médico, pensemos en un médico, no puede tener la conciencia, bajo la conciencia de médico no puedes hacer un cierto tipo de milagros. Ni bajo la conciencia de un constructor puedes hacer otro tipo de milagros. O sea, necesitas desprenderte o que todos esos estados de conciencia se metan a una cueva, se sellen allí para que pueda entonces florecer y se pueda transformar el mundo, porque estamos hablando de transformación aquí. Y entonces ese nos da pie al séptimo sello. Los 4 ángeles de la ascensión que ya vimos en estas figuras que se empiezan a manifestar, pero en el séptimo sello habla Connie Méndez y dice que la figura dice la salvación de los que tienen sellada la frente, que todos van a perecer, los estados de conciencia previos, pero que solamente los que tengan sellado en la frente, en este caso a Dios, son los que van a salvarse. Entonces ya todo el mundo empezó a ver, ay, ¿qué tengo en la frente, verdad? Pero eso, por supuesto, nosotros sabemos que es quien vive pensando en su presencia yo soy. La meditación del yo soy es aquí en el entrecejo. Quien vive a Dios en su yo soy, en su mente y en todo lo que hace, prácticamente está bajo esa conciencia divina. Y dice aquí, 144,000 es el número de la salvación, o de los que se van a salvar. Hay personas que lo han interpretado así, pero nos dice Connie Méndez, no, el 144 es la rata vibratoria de la ascensión. Pero no solamente eso, nos dice Connie Méndez que el 144 es el 12 por 12. O sea, aquí recordemos las 12 tribus de Israel, claramente. Aquí están los 12 apóstoles de Jesús, que eso lo estamos empezando a ver en un curso que se llama Los 12 Poderes del Hombre. O sea, es la ascensión de todos los centros ganglionares del hombre. Luego, las 12 tribus de Israel repartidas, que también esto representa una figura dentro del ser humano.
Hay un estudio completo de cómo esa zona del mundo representa la médula espinal del ser humano. Entonces, ahí lo tienen. Y los sacerdotes usaban esta pechera con 12 diamantes que representaban cada una de las 12 tribus de Israel, como representando también ese aspecto. Pero Juan se la vuela ahora sí, y entonces dice en el Apocalipsis, se van a salvar 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de tal, 12,000 de la tribu de Filadelfia, 12,000 de la tribu de entonces 12,000 de cada tribu representan el 144,000, que es la rata vibratoria en este caso de la ascensión, ¿verdad? Los 12 centros ganglionares y los 12 poderes del ser humano. Y dice Connie, no se asusten, es el número de la ascensión, ¿verdad? De la rata vibratoria. Y entonces ahí dice, acaba esta segunda parte de los 7 sellos del Apocalipsis, que es hasta donde nos vamos a quedar, porque después viene una parte más tremenda, pero ya no nos va a dar tiempo, que es la de los ángeles del exterminio, que empiezan a llegar, pero son totalmente pues los ángeles de la transmutación, los ángeles del rayo violeta. Pero te da detalle y te dice, se salvó una tercera parte de tal, de esto, del otro, y representan también aspectos dentro de la vida del hombre. Entonces, muy tremendo. Dice acá, para cerrar esta parte, los que dan culto día y noche en sus templos, los que han salido de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras. O sea, la ascensión, ¿verdad? Termina diciendo, la victoria es de nuestro Dios que está sentado en el trono del Cordero. Nuevamente, la victoria, no se apuren, la victoria siempre es una victoria divina. Y ahí lo tienen, ¿verdad? Es la actividad que tenemos preparada para el día de hoy. Si hay dudas, es el momento. Si no... es el logro de la vida divina de la enseñanza en ti. Sí, digámoslo así, es parte del proceso de ese contacto divino. Pero recuerden este asunto, cuando estaban pasando por toda esa tribulación, viene esta revelación para Juan. El tema es drástico o es bello al mismo tiempo, porque quiere decir, no preocupéis por las revueltas, lo que diga el otro, lo que esté allá pasando, la persecución, el drama, todo va a triunfar el aspecto divino si tú vives con tu mente sellada en Dios. Vas a triunfar en todos esos aspectos. Entonces, tu mente sellada en Dios, montado en el caballito blanco y con los 7 rayos pero si lo ven así ustedes, prácticamente es el estudio completo del libro de la vida, aunado ya a otros temas, digámoslo así, más fisiológicos, si queremos verlo, en nuestro mundo. Pero Juan lo tenía revelado, valga la redundancia, ¿verdad? Ahora sí, la pregunta de la noche. Mucha atención. La pregunta de la noche es, el jinete del caballo bermejo corresponde a opción número 1, emociones, opción número 2, intelecto, opción número 3, materia, opción número 4, espíritu. Pónganse en su pechito primero la respuesta de el jinete del caballo bermejo, y a la de 3 la van a levantar. 1, 2, 3. Entonces, no le copien a Sofi, por favor. 2, 2, 1, 1, 3, 4, 5. ¿Cuál dices tú, querida? 1. Exacto, ¿verdad? Muy bien, para los que lo tuvieron bien, el jinete del caballo bermejo es del caballo rojo, ¿verdad? Pero solamente que así dice en el texto del Apocalipsis. Sí. ¿Duda? El 144,000 es simbólico, entonces.
Es exactamente la rata vibratoria de la ascensión. Es un número de vibración. Pero dice Connie Méndez, es un 144.000 vibraciones por segundo, por milisegundo. Pero tampoco hay casualidades allí, ¿verdad? O sea, es el número exacto. Es el número exacto de ese trabajo de la ascensión. ¿Algo más? Sí. ¿Cómo lo define como rata? Como, ¿otra vez me repites? ¿Cómo lo define Connie Méndez como rata vibratoria? Rata vibratoria. Yo imagino una rata y yo tengo Ay, qué mente tan perversa tienes, de verdad. No, rata quiere decir sistema de oscilación. O sea, es una frecuencia de vibración de tal cantidad. Es un número para medir la vibración, la oscilación. ¿No te imaginaste una ratita moviéndose, verdad? Bien rápido, dice. Los jinetes son estados de conciencia. ¿Los qué? Los jinetes que se montan en los caballos son estados de conciencia, así que lo que entender. ¿Son 4 estados de conciencia? No llegan a estados de conciencia, sino es en sí habitar en una envoltura y darle poder sobre las otras. Ya, y que puede predominar en la persona. Exactamente. Sí, en cada persona domina un cuerpo, por así decirlo. No obstante, hay estados de conciencia. Entonces piensa en un estado de conciencia, más aparte un cuerpo que tenga predominancia. Entonces es un cóctel allí. ¿Y el cuarto es el equilibrio de los otros tres? Es que más que un equilibrio es quitarle poder a los otros para darle el poder al gobierno divino, al gobierno del alma. ¿Algo más? ¿Cómo bajarse de cada uno de los caballos? O sea, porque seguramente todos tenemos algún caballito, ¿no? En el que nos hemos sentido y amamos. Sí. Pero ¿cómo bajarte sin das cuenta? Sí. Allí con la afirmación, la oración positiva, te va a ayudar y también quitarle poder a cualquier ámbito. Qué sé yo, empieza el cuerpo achacoso, que tiene apetitos o lo que sea, le quito poder. Yo soy la conciencia divina, yo me concentro en Dios, Dios tiene todo el poder en mí, amada presencia, gobierna este impulso, gobierna este instinto, tú gobiernas mi vida. O si dices, yo me subo en el caballo blanco, ya, se entiende. Tu conciencia divina sabe a qué te refieres, aunque lo hagas así en las figuras de los caballos. Pero sí tienes que emitir una oración. Es importantísimo emitir el decreto o la oración para cada cosa. Hay gente que le parece, ay, pero si ya lo sé, entonces nada más cierro los ojos, mentalizo y ya. ¿Saben qué pasa con ellos? Nada, no pasa nada, no se desarrolla nada prácticamente, no pasa nada en sus vidas. Pero lo peor es que ellos creen que sí están viviendo espiritualmente. Y entonces están montados sobre un caballo, como ¿cuál caballo será? Yo creo el de la necedad, el negro, el de la intelectualidad. Creen que por saber algo ya lo viven. Entonces por eso les digo que a veces quien está montado en un caballo no sabe que está montado en el caballo. Y por eso el caballo blanco trae la flecha y el arco. O sea, es necesario que tú decretes, que tú seas específico, que le anotes a donde quieres trabajar tu cuestión. Y aunque parezca, ¿cómo decirlo así?, muy manual o tan de push the red button, de yo soy la opulencia divina, y decirlo y hacerlo, y es que es así. O sea, es tan fácil que las personas por eso a veces lo olvidan y lo obvian. Pero no es eso. La conciencia divina es por eso tan fácil o tan maravillosa, porque es fácil, es de contacto directo
y ustedes todos tienen el poder de hacerlo. Tú tienes el poder de decir, yo soy la presencia divina en mi dinero ahora manifestándose, gracias Padre. Y tú tienes contacto directo con tu ser y con tu vida divina y con Dios. Entonces, esa es la gran revolución que metió Jesús en el mundo. Antes de Jesús no se podía hablar con Dios directamente, chicos. Nosotros ya ahorita lo vemos, ya pues todos hacemos oraciones, pero no. Hay gente que sigue haciendo oraciones, pero ni siquiera habla con Dios. Ni siquiera sabe lo que está diciendo. Entonces, es quitarle poder a todo lo contrario y decir, yo tengo el contacto divino y yo puedo hacer esto, yo tengo contacto con Dios directo. Y gracias Padre porque así es y ya. Por supuesto, Jesús era un rebelde, pero si no les gusta eso, no sé qué hacen aquí. A mí me gusta Jesús por rebelde. Muy bien, más información en su texto Grecia Iniciática. Prácticamente con esto estamos cerrando el curso de Grecia Iniciática, desde el inicio con todo hasta ahora, que ya vieron que todo eso pues obviamente tuvo una expansión en el cristianismo y un crecimiento y demás. Seguramente, bueno, tendremos más acción próximamente con más cursos y más enseñanzas para todos ustedes. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestra práctica de la donación, que es lo que permite que podamos llevar a cabo estas actividades, sostener físicamente pues todos las rentas de todos estos sitios. Estamos aquí en la Escuela Siete Rayos en Ciudad de México, en la zona de Insurgentes, muy céntrico, y justo pues con esto podemos contribuir a que tengamos un sitio pues para estar unidos, reunidos y tener más enseñanzas metafísicas. Entonces, eso es como lo manifestamos. Vamos a tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha, que es la mano del poder de dar, y podemos colocarlo a la altura de nuestro corazón. Cerrando los ojos, podemos decretar si les parece bien. Y podemos decir, gracias Padre, porque tengo dinero y la posibilidad de dar. Yo bendigo este donativo que se hace y se multiplica para todos nosotros y para todo el mundo, haciéndonos rebosantes de riquezas. Yo soy abriendo mis canales infinitos de suministro ilimitado que se precipite en mi mundo ahora, irresistiblemente, a cada momento, con facilidad y con felicidad. Y de este mismo modo, yo lo brindo para la expansión de estas enseñanzas en las mentes y corazones de esta ciudad y de todo el mundo. Gracias, Padre, que así es. Tomamos una respiración suave, profunda, balanceada y podemos abrir nuestros ojos.